Entonces, nosotros que hablamos, como les decía, de orígenes reales, orígenes aparentes, trayecto y distribución. Eso va a ser lo que vamos a tratar de enfocarnos en estos nervios que estamos estudiando. Si hablamos del primer par craneal, el nervio olfatorio, todos los pares craneales van a tener una cierta relación con el tronco encefálico. Entonces, con excepción del nervio olfatorio, los nervios craneales se relacionan con el tronco encefálico. Entonces, casi todos llegan al tronco encefálico. Cuando hablamos de tronco encefálico, hablamos de mesencéfalo, puente, bulbo y tálamo, ¿verdad? Hablamos de que van a tener una relación directa con estas estructuras. Entonces, de los pares craneales, solamente el nervio olfatorio no se relaciona con el tronco encefálico. Este es un dato importante que debemos de tomar en consideración. Entonces, nosotros vamos a ver que de la mayor parte de las estructuras que ya estudiamos, nacen algunos de los pares craneales. Entonces, o nacen o se originan en los núcleos, ¿verdad? En el puente, los vamos a encontrar principalmente a nivel del puente y del bulbo encefálico. A nivel del bulbo raquídeo, vamos a encontrar que parten el noveno, el décimo, 11 y 12º par craneal. Estructura que ustedes estudiaron para el parcial anterior y por lo tanto se recuerdan y saben dónde está. Bueno, esto es lo mismo que les explicaba en este dibujo. Tenemos componentes de fibras aferentes y de fibras eferentes, cada una con diferentes funciones. Cada uno de los pares craneales va a pertenecer a alguna de estas clasificaciones. Aunque es importante conocerlas y es importante saber a qué se refieren, es un poquito complejo el poder aprenderlas de memoria, pero si nos es posible sería muy bueno, ¿verdad? Bueno, los pares craneales los podemos dividir en sensitivos. Dijimos olfatorio, óptico y vestíbulo coclear. Aquí tenemos un ejemplo de lo que hablábamos. Dice que el olfatorio es un nervio aferente. Tiene que ver con el olfato y gusto, ¿verdad? ABE. El óptico, ASE, audición, equilibrio y visión. Y el vestíbulo coclear, ASE, quiere decir audición, equilibrio y visión también. Después tenemos nervios que son puramente motores, oculomotor, troclear, abducen, hipogloso y accesorio. Y los nervios que mencionamos que son sensitivo-motores. Trigémino, con sus 3 ramas, oftálmica, maxilar, mandibular. Facial, que tiene una porción motora, una porción sensitiva. Glosofaringio, que es motor, es sensitivo y también tiene una función vegetativa, por eso su función parasimpática. Y el vago, que es motor, es sensitivo y es importante en lo que es la función simpática de nuestro organismo. Entonces también es un nervio que tiene una función vegetativa. Entonces los dividimos en sensitivos o aferentes, motores o eferentes y los mixtos. Desde el punto de vista fisiológico, entonces los dividiríamos como pares sensitivos o eferentes porque nos ayudan a recibir estímulos o recibir información de lo que nos rodea. Pares motores o eferentes, pues estos reciben información desde el encéfalo para realizar alguna función. Y pares mixtos que tienen ambas funciones. Entonces algunos de los pares craneales van a estar en relación con estructuras específicas de nuestro cuerpo humano. Por ejemplo, el séptimo par es el encargado de la expresión facial y de una parte del sentido del gusto. Los músculos de la mímica son inervados todos por el nervio facial. El octavo, el nervio vestíbulo coclear,
es el encargado del equilibrio y la audición. El noveno es el encargado del sentido del gusto y de las sensaciones a nivel de la garganta. El décimo, vago, encargado de la respiración, circulación y digestión. El onceavo, del movimiento del cuello. Y el doceavo, del movimiento de la lengua. Entonces, cada uno va a tener o va a estar dirigido hacia alguna función específica. Cuando hablamos de su origen real, entonces hablamos que van a tener núcleos centrales, que van a ser motores, núcleos sensitivos, y van a tener fibras aferentes que salen de los núcleos de origen y que se dirigen hacia afuera y transmiten las señales o llevan las señales al interior del encéfalo y del tálamo para poder tener una respuesta a un estímulo. Como dice esta diapositiva, todos tienen origen aparente, todos tienen origen real. Origen aparente, de nuevo, sitio de emergencia del nervio a través de la masa encefálica, en donde se hace visible. Eso es origen aparente. Origen real, sitio que da origen a las fibras nerviosas que formaron a este nervio. Quiere decir, los núcleos de cada uno de estos nervios. Y empezamos a platicar entonces del primer par craneal o nervio olfatorio. Este par no es uno de los pares craneales que no tienen el origen dentro del encéfalo. Este se origina por fuera del encéfalo. Y como dice acá, desde el punto de vista histológico, ortogénico, filogénico y funcional, no es un verdadero nervio, sino que es una prolongación que forma parte de lo que nosotros conocemos como rinencéfalo. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos del rinencéfalo, nos acordamos que tenía unas estrías, que tenía un trígono, y que tenía tres bandas que se dirigían a diferentes lugares del encéfalo para conectar. Pero su origen lo vamos a encontrar en esta estructura que vemos acá, en las células olfatorias de la mucosa nasal. Estas células olfatorias atraviesan por medio de sus axones a la lámina cribosa del hueso etmoides para entrar en contacto con lo que es el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio entonces es esta rueda que tenemos acá, que es como la antenita del chapulín, a la cual llega la información de las células olfatorias y por medio del tracto son llevadas hacia el interior del encéfalo. Entonces el origen real de nuestro nervio olfatorio, el origen real, son las células mitrales que se ubican en el techo de la fosa nasal, en la parte superior y posterior del techo de la nariz. Su origen óseo, en donde lo vemos atravesar el cráneo, en la lámina cribosa del etmoides. Y su origen aparente, el tracto olfatorio. Entonces, el origen aparente va a ser toda esta estructura, el tracto olfatorio. Y la función, pues como su nombre lo dice, el olfato. Entonces como lo vemos en esta imagen, sería su origen aparente, el bulbo olfatorio, ¿sí? Como dice la diapositiva, es el único par craneal que no tiene conexión con el tálamo. Importantísimo recordarlo, ¿sí? Entonces, el origen aparente a nivel del bulbo, origen real, axones amielínicos de neuronas bipolares de la mucosa olfatoria que atraviesan la lámina cribosa y llegan al bulbo olfatorio. Estas, cuando llegan al bulbo olfatorio, se sinapsan con las células mitrales y van a formar unas pequeñas cuerdas nerviosas que se van a llamar estrías.
Estas estrías olfatorias, si nos acordamos había una medial y una lateral, llevan la información del nervio